comenzamos a grabar y partimos con la clase. Entonces, compartir pantalla. Ya. Ahí partimos. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es R. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar R. Ahora, para utilizar R, y lo voy a remarcar porque creo que la clase pasada no quedó muy claro, hay que instalar dos software. Uno es R, ¿de acuerdo? R es, por así decirlo, son todo lo que maneja las instrucciones del lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Ahora, R en sí es bastante fome de trabajar en ello, ¿okay? Porque hay que, por supuesto, guardarlo en archivos, porque hay que tener una ventana, porque hay que tener una ventana de comando, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso existe RStudio, ¿de acuerdo? RStudio es solo la ventanita que permite encapsular R. Entonces, cuando yo quiero instalar R, tengo que instalar dos cosas. Tengo que instalar R y RStudio. R es porque es donde vamos a trabajar, okay, el software que está por detrás, y RStudio es la ventanita que nos permite hacer el gráfico de todo esto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en R? Me lo voy a saltar eso. Lo que vamos a encontrar en R es esto. ¿Okay? Esto de acá en realidad es RStudio. ¿De acuerdo? RStudio es esto de acá. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, lo que vamos a encontrar, uno, es, por supuesto, un espacio donde yo voy a poder escribir los comandos. Un espacio donde yo puedo interactuar directamente en una consola, tal como la tenías en Octave, teníamos en Octave. El espacio de trabajo, por supuesto, que son donde están las variables, y los archivos, ¿de acuerdo? En la misma tipo de interfaz que ustedes vieron en Octave. Así que desde el punto de vista de conocer la interfaz, es bastante parecido a lo que ustedes ya habían visto antes. ¿Okay? No hay muchos cambios. ¿Ya? ¿Okay? Y lo que voy a mostrar ahora son un conjunto de comandos que van a ser ejecutados aquí en la consola, pero que uno también podría tener en un archivo. ¿Okay? En los archivos de Octave, la extensión era .m. Bueno, aquí la extensión va a ser .r. ¿Ya? Las operaciones son bastante sencillas, ¿okay? Y se parece mucho a lo que ustedes ya han visto en Octave. Puedo multiplicar, ¿ok? Y puedo elevar al cuadrado. Hasta ahí bastante parecido, ¿ok? La diferencia es que aquí es un gorrito 2, ¿ya? Cambia un poquito la sintaxis, pero no es más que eso hasta ahí. Por otro lado, lo interesante es la asignación. La asignación es quizás la asignación que más me gusta a mí, ¿ok? Una de las asignaciones más entretenidas que hay, porque ahora yo digo, quiero que la variable a tome los valores 12 por 23 y le pongo un menor y un menos, ¿de acuerdo? Lo interesante es que lo puedo hacer en los dos sentidos, ¿ya? Entonces puedo decir que a por b quede en el valor a, ¿de acuerdo? Entonces ahora la flecha indica hacia dónde va caminando el valor, ¿ya? Entonces la asignación puede estar en ambos sentidos, ¿ya? Que es mucho más claro que tener un igual, ¿okay? Porque aquí claramente es pasar de un valor a este otro valor, ¿okay? A mí me gusta mucho la sintaxis que tiene R respecto a la asignación. Me encuentro mucho más clara y más transparente. Ahora, también tenemos vectores, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia de los vectores es que para construir un vector yo necesito la función C, ¿ya? Entonces, para construir un vector yo utilizo C. Y lo que digo es poner los parámetros adentro de la función, ¿ok? Y aquí tengo un conjunto de valores que son números, o puedo poner un conjunto de letras, ¿ya? Y puedo tener un número arbitrario de valores dentro del arreglo del vector, sin ningún problema. ¿Ya? Así que aquí, entonces, es una función, y como es una función, por supuesto, son paréntesis redondos, ¿ya? Ok, ¿qué puedo hacer otra cosa más? Yo puedo generar ciertos vectores, ¿ok? El vector, por ejemplo, 1, 2.15, bueno, lo mismo, igual que en Octave lo podía generar, ¿ok? Del 1 al 15, hasta ahí no hay ningún problema, salvo algunos detalles, ¿ok? Aquí el 15 sí está incluido, ¿ok? Está incluido, ¿ok? Y el otro detalle es que si yo lo pongo al revés, yo pongo del 30 al 1, también me lo genera por el revés, inmediatamente, no tengo que dar el paso ni mucho menos. Y el tercer elemento es que es capaz de trabajar con números reales. Entonces, si lo digo del 1, 2 hasta el 32, entonces él va incrementando de 1 en 1. Siempre el incremento es 1 en 1. ¿Okay? Así que está listo. Puedo trabajar con vectores sin ningún problema y los puedo construir con lo mismo que hacíamos en Octave. Ya. El otro elemento interesante es que yo puedo acceder a un valor del
a un valor del vector. ¿Okay? Yo digo A sub, E sub 1, ¿okay? Y ojo que aquí utilizo paréntesis cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo digo E sub 1 y me dice que es 22 porque es el que está en la posición 1. ¿De acuerdo? Y si yo digo en del largo de, ¿cuánto vale el largo de E? Bueno, vale 1, 2, 3, 4. Así que la E de 4 por supuesto me entrega 55. ¿Ya? Así que ya tengo una función. Acaba de aparecer la primera función, la función largo. ¿De acuerdo? Con la misma que teníamos en el otro lenguaje que era octave. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más yo puedo hacer? Bueno, yo puedo hacer las típicas operaciones de matemáticas con vectores. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector del 1 al 10, aquí está, y le sumo el vector 0, 2. ¿De acuerdo? Entonces lo que va haciendo es ir sumando 0, 2 a cada uno de los elementos del vector. Entonces hace 1 más 0 da 1, 2 más 2 da 4, 3 más 0 da 3, y 4 más 2 da 6, y 5 más 0 da 5, y 6 más 2 da 8, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y por supuesto también tengo esta posibilidad de 1 partido por x, donde x es el vector que estaba acá arriba del 1 al 10, y por supuesto esto nuevamente me genera el vector de 1 partido por x. ¿Ya? Hasta ahí similar a MATLAB. ¿Okay? Por supuesto, todo este material está en un curso, por si acaso. Si alguien lo quiere ver, lo pueden bajar del curso. Está ahí disponible ya en un curso. Por supuesto, están las típicas operaciones matemáticas, como el logaritmo. ¿Okay? Puedo calcular el logaritmo, ya sea de un solo valor, o puedo calcular el logaritmo de un vector, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Bueno, dado un vector cualquiera, como este de acá, yo puedo preguntar cuál es el máximo. Me dice que vale 10. ¿Cuál es el mínimo? Y me dice que vale 1. Y el rango, aquí lo interesante es la función rango. La función rango es muy interesante porque lo que entrega es un vector con el mínimo y con el máximo. ¿Ok? Entonces, el rango me dice desde dónde hasta dónde está este conjunto. ¿Ya? ¿Hay más funciones? Sí, hay un montón. ¿Ok? Es cosa de tomar el manual de Octave, y uno va a encontrar un montón de funciones que están dentro del lenguaje. Después van a darse cuenta que en la mayoría de los lenguajes las funciones se llaman relativamente igual. ¿Okay? Exponente, seno, coseno, raíz cuadrada. ¿Okay? Son todas relativamente igual. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, hay funciones que son bastante útiles. De hecho, las vamos a utilizar. ¿Okay? Así que tengan presente la función suma. La función suma la vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces, si yo tengo el vector del 1 al 5, digo suma, entonces me suma 15 porque es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Ok? Y eso da 15. ¿De acuerdo? Después está el promedio. Perdón. El producto, no el promedio. El producto. ¿De acuerdo? Es el producto y aquí está la mediana. El promedio, perdón. El promedio. ¿De acuerdo? Entonces está el producto, el promedio, que es básicamente la suma dividido por el largo, y la varianza. ¿Okay? La varianza lo que me está indicando es qué tan lejos está los elementos, qué tan lejos están del promedio. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que está calculando la varianza. La varianza es qué tan lejos están los elementos del promedio. Esto es importante porque de esa manera me permite determinar si los elementos están muy lejos del promedio o están relativamente cerca. ¿Okay? Entonces, en algunos casos me interesa que estén lejos del promedio, en otros casos me interesa que estén lejos, y bueno, ahí voy a analizar qué está pasando. ¿Ya? Y la mediana, por supuesto, lo que hace es separar los elementos, cuáles están a la mitad de un lado y cuáles, la otra mitad debe estar al otro lado. ¿Okay? Entonces, la que es mediana. Ya. Ok. Ya. Esta función es interesante, y esta función no estaba en Octave, así que vamos a analizarla aquí en R. Esta sí que es importante. La función de secuencia. Quiero generar una secuencia de números. ¿De acuerdo? La secuencia de números me dice desde dónde yo quiero partir hasta dónde yo quiero partir. Terminar. ¿De acuerdo? Desde el 4 hasta el 10. Entonces aquí partir desde el 4 y termina en el 10. ¿De acuerdo? En esta otra caso también, partir del 4 y termina en el 10. En ambos casos de 4 al 10. La diferencia está en esto de acá. ¿Ok? By me dice en cuánto voy avanzando a medida que llego hasta el último elemento. ¿De acuerdo? Aquí me dice, ¿sabes qué? Avanza de 0,5 en 0,5. Entonces, por supuesto, va avanzando 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 y etcétera hasta llegar a 10. ¿De acuerdo? Y este de acá, en el segundo caso, yo le digo cuántos elementos quiero tener en la secuencia que esto quiero armar. ¿De acuerdo?
Entonces aquí le estoy diciendo una secuencia de 10, ¿ok? Donde el primer elemento es el 4 y el último elemento es el 10, ¿de acuerdo? Así que tengo que generar 8 elementos entre medio. Ahí están los 8 elementos, ¿de acuerdo? Se lo cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos que están entre medio, ¿ok? Entonces él automáticamente va a dividir el conjunto para que hayan 10 elementos en total, ¿ya? Una cosa importante tener presente, o utilizo by o utilizo length, pero no puedo mezclarlos, no se pueden utilizar simultáneamente los dos, ¿okay? O uno del otro, ¿ya? Así que puedo construir una secuencia de números con relativa facilidad en R, ¿okay? Una herramienta bastante útil. Ya, otro valor interesante dentro de R tiene que ver con verdadero y falso, ¿okay? Tengo dos valores, uno que se llama verdadero y otro que se llama falso, ¿ya? Y hay un tercer valor que explícitamente maneja R. No todos los lenguajes lo tienen, de hecho, muy pocos lenguajes. Un segundo. Tuve un percance. Ahí estamos, ya. No todos los lenguajes tienen esto, que manejen explícitamente una variable que no tiene valor. ¿Ok? El NA, cuando el dato no está disponible. ¿Ya? De hecho, no recuerdo otro lenguaje así, no se me ningún otro lenguaje que maneje el concepto de NA. ¿Okay? Bastante útil. Es bastante útil tener un concepto de NA. ¿Por qué? Porque a veces necesito tener espacios de memoria reservados, pero que no le quiero poner valor. ¿Ya? Por diversas circunstancias. Entonces, tengo el valor verdadero y tengo el valor falso, y vamos a trabajar con ello primero. ¿Okay? Entonces, lo interesante de esto que yo puedo decir, ¿sabes qué? ¿1 es mayor que 0? Sí, me dice, es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, puedo preguntar si un vector es mayor que 0. Y por supuesto, 1, 4 y 8 son verdaderos. ¿Okay? Así que me entrega verdadero, verdadero y verdadero. También puedo preguntar si 1, 4 y 8 es mayor o igual que 4. Entonces me dice que 1, por supuesto, no es mayor o igual que 4, mientras que 4 y 8 sí lo son. Entonces me entrega falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Ya, ok. Esto lo vamos a utilizar. ¿Okay? Esto lo vamos a utilizar y uno puede hacer cosas entretenidas con esto. Y voy a tratar de explicar esta secuencia de acá. Primero lo voy a nombrar y después lo voy a explicar. Yo genero una secuencia del 1 al 10. ¿Okay? ¿Y qué hace esto de acá? Bueno, esta secuencia lo que hace es tomar todos los valores que sean pares y los deja, les da valor 0. Perdón, no, mentira, no da valor 0. Toma la secuencia de pares, ¿ok? Y me dice cuáles son pares de esta secuencia de valores, ¿ok? Entonces me dice el 1 es falso, el 2 es verdadero, el 3 es falso, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que eso pueda ser entendido, necesito echar a correr R. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor, que no había echado a correr R. Voy a mostrar. Voy a mostrar cómo funciona esto de acá. ¿Qué significa este doble por ciento? ¿Y qué significa esta expresión que está acá? ¿De acuerdo? Y cómo llegué a esa expresión que aparece ahí. Entonces, necesito dejar de compartir. Necesito volver a compartir. Ya. Lo que están viendo acá no es R, es solo la consola de R. ¿De acuerdo? Y esto es porque necesito espacio. ¿Ya? Así que necesito que aparezca esto acá. Ya. Lo primero que tenemos que acordarnos es que si yo digo que 1 es mayor que 0, por supuesto, eso me dice que es verdadero. ¿Ok? Ahora, si yo digo que 1 es mayor que 3, por supuesto, me dice que es falso. ¿De acuerdo? Eso fue lo primero que les acabo de mostrar. Otra cosa interesante es que yo necesito, cuando hago una división, yo te puedo decir 1 dividido por 2, que me da que 0,5, ¿de acuerdo? Si yo digo que 7 dividido por 2, también me dice que es 3,5, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de una división entera se entiende que solo me interesa la parte entera de la división, ¿de acuerdo? Entonces, si yo analizo la división 1 partido por 2, la parte entera es 0. Si yo analizo la división 7 dividido por 2, la parte entera es 3. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al caso de este acá. Dice, 7 dividido por 2, la parte entera es 3. Entonces ahora, si yo digo 2 por 3, ¿cuánto me sobró? 1. ¿De acuerdo? Es lo que me sobró de la división. ¿De acuerdo? Entonces, necesito saber cuánto me sobró de una división. Entonces, para eso existe la función módulo, ¿ok? O el operador módulo, dependiendo del lenguaje, ¿ok? ¿Y cómo funciona el operador módulo? Bueno, el operador módulo lo que me dice es cuánto me sobra de una división.
¿Ya? Entonces, si yo digo 7 módulo 2, me entrega que vale 1. ¿Ok? Lo voy a explicar de otra forma. Si yo tengo 8 y lo divido por 3, me entrega 2.6. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas veces entra 2 perdón, 3 en 8? Cabe 2 veces. La división entera es 2. ¿De acuerdo? 2 por 3 da 6. ¿Cuánto me sobró? Me sobró 2. Me sobran 2. ¿De acuerdo? Porque nos dan 6, así que sobran 2 que están divididos y son los decimales. Ahora, si yo hago la misma operación anterior, que hago esta misma operación y le digo, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto es el resto de la división. ¿Ok? ¿Cuál es el resto de la división? Entonces me va a entregar 2, porque es lo que sobró de la división entera. ¿Ok? Listo. Pregunta hasta acá. Entonces, vuelvo a repetir. En la operación módulo me entrega el resto de la operación entera. Ahora, lo interesante tiene que ver con los números cuando yo divido por 2. Entonces, si ahora digo 1 módulo 2, me dice que vale 1, que es lo que sobró del resto de la división. Si le digo 2 módulo 2, me dice que vale 0. Si le digo 3 módulo 2, vale 1. Y si le digo 4 módulo 2, vale 0, porque no sobra nada. Y si le digo 5 módulo 2, me dice 1. Y si le digo 6 módulo 2, me dice 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta ahí, todo claro. Espero. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Ya, volviendo a eso. Entonces ahora yo puedo hacer una secuencia. La secuencia de 1 hasta 10. ¿De acuerdo? Y eso me entrega, por supuesto, del 1 hasta el 10. ¿Ya? Me entregó del 1 hasta el 10. ¿Ok? Entonces, eso yo lo puedo guardar entonces en una variable. ¿Ok? Puedo guardarlo en una variable. ¿Ya? Entonces digo que la secuencia del 1 hasta el 10. ¿Ya? A diferencia de Octave, no muestra el resultado al tiro. Uno tiene que explícitamente decir cuánto vale X. Y me dice que vale eso. ¿De acuerdo? Ahora, si yo aplico X, le aplico la función módulo, entonces me va a entregar ceros y 1 dependiendo si es par o impar. Y eso es lo que me entregó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Espero. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo estoy preguntando a continuación, me interesa saber cuáles de esos valores son pares o impares. ¿Ok? Entonces, si yo tomo lo anterior de X y le pregunto, ¿cuáles son pares o impares? Entonces me va a entregar verdaderos y falsos. Y eso es lo que hace. Entonces me dice que el 1 no es igual a 0, así que me entrega falso. Que el 0 sí es igual a 0, así que por eso me entrega verdadero. ¿Ok? Que el 1 sí es igual a, perdón, es distinto de 0, así que por eso me entrega falso, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ya. Entonces, finalmente, entonces, los pares, finalmente, entonces yo tengo que esa expresión la puedo asignar entonces a una nueva variable, y esa nueva variable son los números pares. ¿De acuerdo? Entonces, si le asigno a esa nueva variable, son los números pares, y efectivamente ahora tengo que los pares contienen los valores que acabo de mostrar anteriormente. ¿Ok? Ya. Y finalmente, continuando con la transparencia anterior, yo puedo ahora decir cuántos pares hay. Quiero saber cuántos números pares hay en ese arreglo. Entonces, yo simplemente tengo que decir, bueno, sume los pares. ¿Ok? Va a sumar los pares. Y si suma los pares, me entrega 5. ¿Y por qué me entrega 5? Bueno, me entrega 5. Me entrega 5 porque en Octave los valores verdaderos, el valor verdadero toma el valor 1 y el valor falso toma el valor 0. ¿Ok? Por lo tanto, si yo sumo dos verdaderos, me entrega que vale 2. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió, el ejemplo que acabo de mostrar. Lo que acabo de mostrar es que sumó todos los verdaderos. Hay un verdadero, 2, 3, 4, 5 verdaderos, y por eso me entregó que la suma de pares vale 5. ¿Okay? Hay algunos otros operadores más dentro de Octave.
Está, por supuesto, el operador AND, que significa que C1 tiene que ser verdadero y C2 tiene que ser verdadero. El OR, que es C1 o C2, cualquiera de los dos tiene que ser verdadero para que esto sea verdadero. Y, por supuesto, está la negación. ¿Ya? Me salté un paso o lo pasé demasiado rápido. Acá, esto me había saltado. Hay distintos operadores. Okay, está el operador menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual, que son todos igual, como el otro lenguaje. Y esto, que es distinto. ¿Ok? Que se relaciona con esto de acá, que es la negación. ¿Ok? Ya. Y volvamos al valor NA. ¿Se acuerdan del valor NA? Bueno, el valor NA es cuando yo no tengo ningún valor. Todavía no era así ningún operador. ¿Okay? No tiene ningún valor. Entonces, si yo opero 5 más NA, me dice que vale NA. ¿Ok? Si yo a A le doy un valor y, por supuesto, después le sumo un NA, entonces sigue siendo NA. Yo puedo construir un ARC vector sin ningún problema y le puedo decir que tiene valores NA. ¿Okay? Y efectivamente guarda 6, 10, 6, NA, 10, 6, NA, 7, 8, NA, 3. ¿Okay? Y también está la función SNA. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le pregunto a un vector si es NA los X, entonces me dice que los tres primeros, por supuesto, son falsos, mientras que el cuarto valor, sí, me dice, el cuarto valor es NA. Porque los siguientes son falsos, después dice otra vez hay otro más, y los siguientes son falsos, y etc. ¿Okay? Así que tengo la función SNA. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la posibilidad de hacer algunas secuencias, ¿ok? Aquí por construir la secuencia del 0 al 10. Y yo puedo preguntar, quiero solo un pedazo de esta secuencia. ¿Cuál pedazo? Quiero el pedazo que va los X, pero cuyo valor sea mayor que 6. Y por eso me entrega el 7, 8, el 9 y el 10. ¿Okay? Ojo que aquí son paréntesis cuadrados. ¿Ya? De hecho, puedo tomar alguna secuencia un poco más entretenida. Quiero los valores de X que cumplan con esta secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Los valores que van desde el 1 hasta el largo de X, incrementado en 2. ¿De acuerdo? Entonces me entrega el 1. ¿Cuál es el que está en la posición 1? El que está en 0. Después aumento en 2. Así que voy al siguiente que está en la posición 3, que es el 2. Ahí está. Después aumento en 2, voy a la que está en la posición 5, que es el 4, y ahí está. Y así sucesivamente. ¿Okay? También tengo la posibilidad de sacar un elemento. ¿Okay? Entonces digo, quiero todos los valores de X, ¿ok? Menos el que está en la posición 3. ¿Okay? Entonces entrega el 0, el 1, el 2, perdón, el 0, el 1 y el 3 no lo entrega. El 2 no lo entrega. ¿Por qué? Porque es el que está en la posición 3. ¿De acuerdo? Entrega 0, 1, 3. ¿Ok? O bien yo voy a sacar todos los elementos que están desde el 0 al 5. Me digo menos los que están entre el 0 y el 5. Este está en la posición, error, este es en la posición 1. No es 0, esto es 1. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Entonces debería ser 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, saca hasta el 4. Saca hasta el 4. ¿De acuerdo? Entonces por eso deja 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Aquí hay un error, eso debería ser 1. Y finalmente, si yo tengo un vector que tiene valores NA, también los puedo sacar. ¿Okay? ¿Cómo los saco? Bueno, digo todos los X que no sean NA. Y ahí tengo todos los X que no son NA. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una duda. Dime. Que no me quedó muy clara la función de NA. La función no es una función NA, es un valor. ¿De acuerdo? Que es ningún valor. ¿De acuerdo? NA es no tengo ningún valor. Lo que ocurre es que en computación, para poder utilizar una variable, en los lenguajes que tradicionalmente uno utiliza, cualquier variable que yo quiera utilizar tiene que tener un valor. Pero hay situaciones en programación que necesitas variables que no tengan ningún valor, pero sí necesitas tener la variable. ¿De acuerdo? Y este lenguaje te provee una variable especial llamada NA. ¿Okay? Que básicamente te dice, en esta casilla no hay ningún valor. ¿De acuerdo? Entonces,
Cualquier cosa que intente operar con NA, el resultado es NA. ¿Ok? Sin valor. ¿Ya? Eso Ya. es nada más que NA. Y, o sea, no entendí también como por qué está con los otros números, o sea, el 2, el 6, el 2. O ¿por qué son esos números? Nada, los puse. Puse para mostrar que yo tengo un vector que puede contener valores y también puede contener NA como una variable más. Pero esta variable no tiene valor. ¿Okay? Ya. Este es un vector que tiene valores y tiene también variables que no tienen valor. Ok, ¿Ya? No es más que eso. gracias. Ok. Ya. Y finalmente una combinación de todo lo anterior. ¿Okay? Que esto lo van a utilizar. Así que por favor pongan atención. Yo acá lo que estoy diciendo es que, bueno, primero genero un vector del 0 al 10. ¿De acuerdo? Y ¿sabes qué? Le digo, quiero a los valores que sean pares, deles valor 0. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 ahora valen 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que acaba de hacer esta instrucción de acá. Porque de x% 2 igual 0, dijimos que son los pares. ¿Okay? Y estoy pidiendo solo los valores de x que sean pares. Y eso por eso el paréntesis cuadrado. ¿Ya? O, por ejemplo, quiero sumar 4 a los elementos mayores que 4. Entonces, lo primero que digo, me interesa solo los elementos que sean mayores que 4. A eso le sumo 4 y los voy a asignar solo a los elementos que sean mayores que 4. ¿Okay? ¿Listo? Y eso es lo que ocurre. Entonces, si se dan cuenta, 0, 1, 2, 3, 4 no son tocados. Pero el resto, es decir, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sí le sumo 4. Ya. ¿Preguntas? Profe, Sí, eso último lo puede repetir. claro. Ya. ¿Por qué no me responde? Ahí me respondió. Ya. Primero necesito un vector. Necesito un vector que tenga una secuencia de números, ¿cierto? Entonces, del 0 hasta el 10. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que muestra la transparencia que acabamos de ver. ¿Ok? Ya habíamos visto que yo puedo preguntar los x mayor que 4. Entonces yo digo los x, ¿ok? Que sean mayores que 4. ¿De acuerdo? Entonces me entrega el vector, ese vector de ahí. ¿Ok? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Solo ese pedacito. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo solo ese pedacito, yo solo voy a trabajar con ese pedacito. ¿Okay? Voy a mostrar solo un pedazo que no está en la transparencia para que quede claro. Entonces, yo digo, eso de ahí, si a eso yo le asigno un valor, le vamos a asignar -1, entonces, ¿qué valores van a cambiar? Van a cambiar los que están en ese pedazo. ¿De acuerdo? Entonces, le estoy asignando -1 a todos los que sean mayores que 4. ¿Ok? Se preguntó, efectivamente, todos cambiaron a -1. ¿Te das cuenta? Entonces, volvamos a hacer la misma operación. Entonces, voy a volver a recuperar, necesito recuperar los valores. Entonces, nuevamente, el x otra vez vale 10. Entonces, preguntamos por el x, otra vez vale del 1 al 10. ¿Ya? Entonces, si yo hago si yo escribo esta expresión, significa que voy a modificar solo los que son mayores que 4. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, por otro lado, está la otra parte de la expresión. La otra parte de la expresión decía los x cuyos x sean mayores que 4. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la otra parte de la expresión que estaba en la transparencia. ¿Ya? Bueno, a eso le quiero sumar 4. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que x mayor que 4 da ese vector de ahí. Lo voy a volver a escribir para que quede claro. Es ese vector de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, si a ese vector de ahí le sumo 4, por supuesto, lo que voy a hacer es sumar 4 al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, y eso es lo que tengo. ¿Ok? Ya, y ahora mezclemos todo. Entonces, mezclar todo significa que yo voy a tomar los x mayores que 4, es decir, solo voy a modificar este pedazo del vector, es decir, de aquí en adelante voy a modificar. ¿Okay?
Y a eso le voy a asignar ¿qué? Bueno, la expresión que acabo de calcular acá arriba, esa expresión. ¿De acuerdo? Esa expresión es la que voy a calcular ahí. ¿De acuerdo? Y eso me significa que yo solo voy a modificar esos valores. ¿Por qué voy a modificar solo esos valores? Porque eso es lo que escribí acá. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a calcular ese valor de ahí sobre esos valores. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, del 0 al 4 no se modificaron. ¿Por qué? Porque yo solo estoy alterando del 5 al 10. ¿Ok? Y el del 5 al 10 le estoy sumando 4, que son los valores que están ahí. Y por eso ahora el 5 aparece como 9, el 6 aparece como 10 y así sucesivamente. ¿Te quedó más claro? Sí, ahora sí, profe. Listo. Ok. Profe, ¿Sí? ahí el sentido de la flecha importa. Sí, importa. Lo dije al comienzo de la clase. Ah. ¿Ok? Si quieres, para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Ok. Ya. ¿Más preguntas sobre R antes de cerrar la parte de las transparencias? ¿No? Arrepiéntanse. Ya. Entonces ahora veamos el tema de lo que vamos a hacer en clases. Lo estoy levantando. Un segundo, por favor. No lo había levantado. Ya. Entonces, nuevamente compartir. Vamos a compartir este de acá. Tarantam. Ya, ahí está. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el objetivo de esto es conocer primero los elementos básicos de R. Eso es lo que vamos a desarrollar en el laboratorio de hoy, o si ustedes en el laboratorio de hoy y en la casa. Entonces, la primera parte es instalar R. Entonces, van a aprovechar a los auxiliares para instalar R. Si tienen alguna duda, los auxiliares les van a ayudar hoy día mismo. ¿Dónde se puede instalar R? R se puede instalar en todas las plataformas. ¿De acuerdo? Está desarrollado en todas las plataformas y funciona bastante bien. ¿Ok? Una cosa que me sorprendió cuando preparé la clase, de hecho lo encontré el día lunes, esta información la encontré el día lunes, yo no lo sabía, lo aprendí recién el día lunes, es que el 2020 R está clasificado como el noveno lenguaje en popularidad a nivel mundial. ¿Ok? Lo interesante es, ok, ¿y para qué sirve R y cuándo lo voy a usar? Bueno, les tengo una buena noticia a la gente que, por lo menos los que van a estudiar en ingeniería industrial, van a tener que vivir con R. ¿Ok? Así que sí, van a tener que trabajar con R, a lo menos los que van al área de ingeniería industrial van a tener que trabajar con R, y más de alguno va a tener que utilizarlo si quiere trabajar en el área estadística. ¿Ok? Este es un lenguaje muy fuerte utilizado en todo lo que es minería de datos. Minería de datos es cuando analizan qué información estoy entregando para que me ofrezcan nuevos productos, para que me vendan algo, porque siempre es venderme algo. ¿Okay? Yo les recomiendo, es decir, como les dije en la próxima ocasión, voy a hablar de qué tan valiosos son ustedes y tiene que ver con esto. ¿Okay? Siempre están haciendo análisis de la minería de sus datos para poder ofrecerles nuevas cosas y ofrecerles nuevos productos y andar vendiendo cuánta cosa haya. ¿Ya? Entonces, una vez instalado R, yo les sugiero que lo prueben. ¿Okay? Y hay algunas instrucciones donde ustedes les pido hacer cosas bastante sencillas, ¿okay? Como calcular 123 por 11, como calcular 4 elevado a 5, son triviales. Ya no dan triviales como generar esta secuencia, ¿okay? O crear este vector de acá. ¿Ya? Y por supuesto utilizar la función, sin utilizar la función sec, sino que utilizando la función secuencia, ahora generar, utilizando la secuencia, esto de acá. ¿Okay? ¿Cómo genero estos valores de acá? Utilizando la secuencia. ¿De acuerdo? O un vector con los números pares que van entre 10 y 40. ¿Ya? Ambos inclusive. Esto es sencillo. ¿Esto es evaluado? No. La preparación no es evaluada. ¿De acuerdo? Y por supuesto vamos a orientarlos en todo lo que necesitan. ¿Okay? Si alguien quiere más información de R, está llena. Hay demasiada información en la web sobre R y cómo se utiliza. Así que hay un montón de videos que pueden revisar en la web de cómo se utiliza. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, la parte interesante de lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver con que vamos a tener una pauta y una respuesta. ¿Les parece conocido el problema? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Que tienen que calcular entonces cuántos puntos tuvo una persona que, dado una pauta y dado una respuesta, cuántos puntos obtuvo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener.
¿Qué cosas son conocidas en este problema? En este problema es conocido que existe un vector pauta y existe un vector respuesta. ¿De acuerdo? Ustedes se pueden dar valores para probar, pero no conocen el largo, ¿ok? Esto solo sabe que existe pauta y respuesta, sabe que son de igual tamaño, pero, por ejemplo, no conocen el largo, ¿ok? ¿Ya? Eso, solo reciben pauta y respuesta, ¿ya? Y ahora hay una segunda parte que tienen que resolver, que es, queremos restar 0,25 puntos por cada respuesta incorrecta, ¿ok? Exceptuando las omitidas, ¿ok? El problema que ya les he conocido a ustedes, ¿ok? Y nuevamente quiero que escriban las instrucciones para resolver este problema, ¿ya? Nuevamente, pauta y respuesta son conocidos, pues no sabe qué valores tienen. ¿Ya? El problema número 2 es bastante sencillo. El problema número 2 es asignación. Lo que vamos a probar son las asignaciones a un nuevo vector. Entonces, dado este vector que aparece ahí, lo que yo les pido es que creen un nuevo vector, un x1, ¿ok? Formado por los elementos de x tales que los elementos negativos queden en 0. Es decir, básicamente el -1 y el -12 tienen que pasar a 0. Creen un vector x2, ¿ok? Tal que los elementos múltiplos de 3 queden en 3. Todo lo que sean múltiplos de 3 tienen que pasar a 3. Creen un vector x3 formado por elementos de x, dado que los elementos pares ahora tienen multiplicado por 5. No todos los elementos, solo los pares. Creen un vector x4, donde los elementos que sean mayores que... perdón, solo formado por los elementos que son mayores que 10. ¿De acuerdo? Y finalmente, creen un vector x5 por los elementos que sean menores que el promedio. ¿Okay? Si todos los que son menores que el promedio tienen que quedar, perdón, en 0. Todos los que son menores que el promedio tienen que quedar en 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ya lo vieron en clase, ya vimos algunos ejemplos de cómo hacer estas asignaciones. ¿Y cómo se entrega? Ahora, es importante esto como la entrega porque es la única forma que los auxiliares le van a corregir. Así que no cometan la tontera de no hacerlo. Para hacer una entrega de las respuestas, tienen que crear un archivo de extensión .r. Ahí tienen que estar los comandos que utilizaron para hacer esto. No les pido una función, solo les pido los comandos para resolver los problemas 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, antes de cada respuesta tienen que escribir un comentario que dice problema 2.a. ¿Cuál es el problema 2.a? Es crear un vector x formado por los elementos de x tales que sus elementos negativos queden en 0. Entonces, dicen 2.a y tienen que escribir un comentario de lo que están resolviendo. En este caso yo les puse los valores negativos del vector x quedan en 0. También les pongo una respuesta. Digo, ¿dónde va a quedar el resultado? El resultado se almacena en x1. Y después, por supuesto, escribo los comandos que están acá abajo. ¿Okay? Ahí están los comandos necesarios para resolver el primer problema. ¿Ya? Los comandos, por supuesto, me los omití. Así es como tienen que entregar cada uno de los problemas, tanto de la respuesta 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D y 2E. ¿De acuerdo? Adicionalmente, como siempre, si lo desean, pueden subir un archivo lm.txt, ¿ok? Con los comentarios que permitan al auxiliar corregir su tarea. ¿Ya? Y esto ya es sabido y requete sabido, no se aceptan atrasos. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Esto no funciona como Octave, que nosotros como que escribíamos en el editor y después en la ventana de Sí. comando llamábamos, ¿es igual? Sí, todo igual, todo igual. O sea, si yo lo hago como en la cosita que salía en la... Sí, en la consola, eh, sí. Perdón, en un script, sí. Por eso les estoy pidiendo que ustedes guarden un archivo llamado .r. Ahora, yo les recomiendo que prueben los comandos de la consola. Y cuando esté listo en la consola, entonces los suban a un archivo .r. ¿De acuerdo? Probar los comandos son sencillos y cada una de estas soluciones son bastante sencillas, no requieren gran cantidad de comandos. ¿Ya? ya. Profe, ¿y puedo volver a explicar el problema 1? El problema 1 es un problema conocido, un problema que ya vimos. El problema 1 es que yo tengo una pauta, que es esa de ahí. Y una estudiante respondió. ¿De acuerdo? Ahora, quiero saber cuáles son las buenas. ¿Cuáles son las buenas? Por ejemplo, él respondió correcta a la pregunta 1. La pregunta 2, él no la respondió, pero la omitió. No es que esté buena, no es que esté mala, simplemente la omitió. La 5 está buena.
Perdón, la pregunta 3 está buena, ¿ok? Pero la pregunta 4, la respuesta era 1, ya le escribió 2, así que se equivocó, tiene un punto menos. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces tengo la pauta con la respuesta. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es, quiero saber cuántos puntos obtuvo. Entonces quiero saber cuántas le achuntó directamente y lo que tengo que hacer es determinar eso. ¿Ok? Es comparar los dos vectores. ¿Ok? Y sumar las comparaciones. ¿Ya? En la segunda parte, lo que le estoy diciendo es que, ok, sí, efectivamente tuvo varias buenas, pero no son tan buenas en el punto de que ahora cada vez que se equivocó tengo que descontarle 0,25. ¿De acuerdo? Tengo que descontar 0,25 por cada mala. Entonces ahora tengo que calcular cuáles son las malas. ¿De acuerdo? Pero no son todas las malas. ¿Ok? Son las malas, excepto las que están omitidas. ¿Ok? ¿Cuándo yo sé que está omitida? Con este caso. Porque él dijo, ¿sabe qué? En realidad no me la sé, así que la voy a dejar de largo, no la voy a responder. Y en ese caso puso un 0. Entonces, al haber puesto un 0, él le está diciendo que no la entregó. ¿De acuerdo? Así que en ese caso no se descuenta la 0,25. ¿Ok? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. En el problema 1, en la pregunta A, entonces hay que trabajar como si estos vectores, que serían como la pauta y la respuesta, tuviesen largo n, por ejemplo. Claro, tú tienes que calcular el largo, ¿ok? Y se puede calcular el largo, acuérdate que ya vi la función length, ¿de acuerdo? Ya, Entonces sí, te digo, perfecto. yo, para el ejercicio lo que tienen que hacer ustedes es darse una pauta y una respuesta, ¿de acuerdo? Darse una pauta, pero después tienen que trabajar con las variables pauta y respuesta, ¿de acuerdo? No pueden, tienen que asumir que si yo cambio o los auxiliares cambian los valores de pauta y respuesta, entonces el resto del cálculo tiene que seguir igual, tiene que seguir funcionando. ¿Ok? Profe, ¿Sí? entonces, pauta y respuesta en la uno tienen que estar dentro del script. Sí, va a tener que estar dentro del script para que ustedes puedan probar los valores. ¿De acuerdo? Después los auxiliares van a modificar los scripts. ¿De acuerdo? Van a modificar la pauta y la respuesta. ¿Ya? Al comienzo se dan la pauta y la respuesta porque tienen que tener valores para poderlos probar, o si no, nunca los van a poder probar. Nada más que eso. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir a Discord. A ver, yo les recomiendo que vayan a Discord a instalar al tiro R con los auxiliares y a resolver los problemas. De hecho, se resuelven súper rápido. Yo estimo que el problema 1, ya está resuelto en octava, así que deberían tomarlo de octava y reutilizarlo. ¿Okay? Eso es bastante sencillo de hacer, porque fue ya preguntado en octava. ¿Okay? El problema 2 es cosa de tomar el material que acabo de pasar y van a poder jugar ahí, van a poder probar. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que vayan probando de a pedacito, tal como cuando alguien me preguntó que no entendía qué significaba el x mayor que 4, desglosen el problema entero y así lo van a poder construir para el problema 2. ¿De acuerdo? Haciendo el primero y el segundo, el resto se van a ir por un tubo, se van a ir súper fácil. ¿Okay? Va a ser muy sencillo hacer el resto. No debería ser complejo. Si tienen alguna complejidad, ni un problema. Hagan todas las preguntas del mundo, los auxiliares les van a responder en cualquier momento o la dejan planteada en el foro. ¿De acuerdo? Para que podamos atenderlos. Ok. ¿Más preguntas respecto a los enunciados? Ya, muchachos. Los auxiliares ya dieron las instrucciones donde pueden sacar R y RStudio, así que ya los pueden tener, ¿ok? Vamos todos a Discord, los encuentro en Discord para que podamos resolver las inquietudes. Si alguien desea o quiere tener alguna pregunta personal, lo puede hacer ahora mismo conmigo, yo me quedo a la espera. ¿Okay? Los veo en Discord. Chao, profe. Chao, chao.